los filósofos y la teoría de filosofía que nosotros le estamos enseñando, usted este año sea capaz de describir por usted mismo, ¿cierto? De darse cuenta qué es la filosofía, ¿cierto? De qué se trata, porque es bastante difícil de definir, ¿cierto? Lo que la filosofía es, ya que estudia hartas cosas, ¿cierto? Tiene hartas dudas y de a poquito usted la ha ido conociendo, ¿cierto? Entonces, es tan amplia la filosofía, chiquillos, que sus conocimientos están divididos en distintas áreas, ¿ya? Y nosotros ya vimos uno, por ejemplo, vimos el de metafísica o ontología con los primeros filósofos, ¿cierto? Con René Descartes, con Platón, que se preguntan qué es la realidad esta en la que estamos viviendo, ¿ya? Y ellos creen que es una realidad engañosa para los sentidos, ¿cierto? Y que uno puede a través del pensamiento, ¿cierto? Del razonamiento, puede uno entender esta realidad, ¿cierto? Y vivir bien. ¿Ya? Eso es lo primero que vimos en todo el primer semestre. ¿Ya? Ahora, el segundo semestre empezamos con un nuevo, con una nueva área de la filosofía, chiquillos, que se llama epistemología. ¿Ya? Y vamos a ver lo que es la epistemología, chiquillos, miren, por ejemplo, con este pequeño inicio. La epistemología, chiquillos, va a filosofarse, a hacer preguntas filosóficas sobre el conocimiento, ¿ya? Sobre qué significa conocer, ¿ya? Porque a veces uno cree saber cosas, entonces uno tiene que tener las fuentes de ese conocimiento, ¿ya? ¿Cómo uno sabe eso? Si lo leyó en un artículo del diario, si se lo escuchó un profe, si se lo dijo alguien que lo cría, su mamá, su papá, su tío, su abuela, qué sé yo, ¿cierto? ¿De dónde sacó usted eso? ¿Ya? ¿Cómo podemos estar seguros de que si sabemos o no de aquello que sabemos? ¿Ya? Entonces ahí está la pregunta que hice en el inicio a la izquierda, chiquillo, dice, mire, ¿qué sabemos y cómo lo sabemos? ¿Ya? Es decir, ¿qué cosas sabemos nosotros y cómo las hemos aprendido? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira a la derecha, dice, observe la siguiente imagen, ¿ya? Ahí no se nota porque yo tengo esto. Ahí. Observe la siguiente imagen y responde. Ya, chiquillos, ¿qué es eso que está ahí? Ya, está abierto el chat y está abierto los micrófonos, y por si acaso esta clase está para equivocarse. ¿Ya? Mire qué bonita la clase. ¿Ya? En esta clase hoy es de equivocarse. Necesito que se equivoquen, por favor. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Ya? Medirá unos 10 centímetros de largo. Es de plástico, ¿cierto? En la punta no se alcanza a apreciar, ¿ya? Pero después lo voy a mostrar. La punta, chiquillos, tiene como una especie de aguja. ¿Ya? ¿Qué es? Yo le preguntaría a usted. Esta clase, por si acaso, yo tengo uno de estos en mi casa y lo llevaba para la clase y lo pegaba en la pizarra con scotch. ¿Ya? Entonces se podía parar y a mirarlo y decir, ¿qué es? ¿Para qué sirve, chiquillo? ¿Algún valiente que quiera responder? ¿Alguien que se atreva a qué es? Ahí hay algún valiente. ¿Un lápiz, una pluma? No, frío, frío, ¿qué será? En la punta, mire, le voy a decir una pista, chiquillo. En la punta tiene como una aguja más o menos, un alambre, fino como una aguja de las más finitas. ¿Ya? Vamos, equivóquense, lancen cosas, y para eso no estamos. De eso se trata la clase, chiquillo. Sí, ahí está. ¿Y cómo sabe eso usted, Valentina? Mire, vamos, ahí le voy a mostrar, mire. ¿Cómo lo supo usted? ¿Tiene uno de esos en su casa? ¿Ve? Porque la abuela lo tiene. ¿Ya? Si usted se fija, mire, en esta partecita, no sé si así ahí se ve el mouse, mire, ahí en esa parte de ahí, levemente se ve esta parte roja de acá. Y la cabecita esa de ahí, mire, oiga, ¿qué me contar contra esta imagen en Google? Porque fíjense que la Vale está diciendo que eso lo tiene su abuelita, ¿ya? Y justamente, chiquillos, de eso les quería hablar yo, ¿ya? De que este objeto, que nosotros estamos viendo aquí, ¿ya? Es antiguo. Las cocinas de ahora ya no lo tienen, ¿ya? Entonces, más o menos por eso la mayoría de ustedes no lo conocen. Y fíjese que la fuente de conocimiento que nos está diciendo la compañera es una fuente ancestral, ¿cierto? Como su abuela, ¿ya? Un objeto antiguo.
Entonces, cuando uno dice, ¿para qué crees que sirve? ¿Cierto? Y algunos pensaron que era un lápiz, ¿cierto? Otros quizás que se imaginaron, ¿ya? Pónganse a pensar, chiquillos, que eso que ustedes imaginaban que era, por ejemplo, el que dijo un lápiz, el que dijo quizás, qué sé yo, una cosa para limpiarse los dientes, ¿ya? Estaba comparando el objeto, ¿ya? Con cosas que más o menos se le podían parecer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya chiquillos, en nuestra manera, como humanos, nosotros que tenemos de enfrentarnos al mundo para tratar de comprenderlo, de entenderlo, ¿ya? Nosotros vamos a estar siempre estableciendo comparaciones de aquello que estamos percibiendo con cosas que nosotros ya conocemos, ¿ya? Y por eso, chiquillos, uno de los filósofos primeros, ¿ya? Que trató de definir qué significa conocer, se preguntó, oye, ¿cómo yo explico qué significa conocer? Fue el filósofo Aristóteles, ¿cierto? Y dijo una frase que voy a copiar aquí en el chat, ¿cierto? Que él pone, mire, dice, lo voy a copiar con mayúscula, dice, conocer significa reducir lo desconocido a lo ya conocido. ¿Ya? Es decir, Aristóteles dice que conocer significa que yo voy a eso que me estoy enfrentando por primera vez, por ejemplo, ese objeto, ¿cierto?, de cocina, ¿ya? Cuando yo me estoy tratando de comprenderlo, lo voy a comparar con algo que ya sé y así va a funcionar, ¿cierto?, los conocimientos, ¿ya? Van como acoplándose uno a otro, ¿cierto? Como en biología, las enzimas y los sustratos, ¿cierto? Se comunican unos con otros y pareciera que fueran, ¿cierto?, una especie de rompecabezas. Así unos chiquillos se va armando el mundo. ¿Ya? Y por eso, miren, es raro, chiquillos, esto qué es el conocimiento. Ya, a mí me fascina esta materia, por si acaso. Yo hice la tesis, chiquillos, de filosofía, la hice de esto del conocimiento de la epistemología y de la ciencia. Y me interesa mucho saber eso. ¿Qué sabemos nosotros del mundo? Esas teorías científicas que tenemos, ¿serán verdaderas? ¿Serán solo teorías? ¿Ya? Las otras culturas que tienen otros conocimientos que nosotros catalogamos como mágicos, ¿serán mágicos o de verdad existirán y nosotros no lo percibimos? Porque lo primero, chiquillos, que nosotros tenemos que pensar es recordando a René Descartes, que él decía, ¿cierto?, que las cosas que yo sé, cuando él se pregunta y dice, oye, ¿de dónde yo sé todas estas cuestiones que yo creo saber? Y dice, oye, las cosas que yo sé las he aprendido porque se las escuché a alguien decir, ¿cierto? Y hay otras que aprendí por mí mismo, ¿cierto? Y esas no me las pueden negar que yo las he aprendido, pero las he aprendido con mis sentidos, ¿cierto? ¿Y qué decía René Descartes de los sentidos? Que nos engañan, ¿ya? Entonces, chiquillos, la base de los conocimientos, por eso yo les digo, en esta clase nos vamos a equivocar, porque lo que tenemos que aprender también ahí para que lo anoten como apunte, es que la base, chiquillos, de nuestros conocimientos está en el error, en equivocarse. ¿Ya? Nosotros aprendemos, ganamos conocimiento, ¿ya?, a partir de los errores que cometemos. ¿Ya? En cualquier ámbito, chiquillos, en la vida personal, cuando uno se manda una embarradita y aprende, ¿cierto?, a la fuerza, e incluso, chiquillos, a nivel profesional, por ejemplo, con la ciencia, ¿ya?, cuando se han descubierto grandes avances científicos a partir de errores, ¿cierto? O bien que la misma ciencia avanza a partir del descubrimiento de errores de otros científicos que trataron a través de distintas teorías de explicar esto en lo que estamos viviendo. Sí, esto de la realidad, chicos, que estamos viviendo es súper difícil de comprender cuando uno se detiene a pensar en ella. ¿Ya? Entonces, vamos viendo con esto, René Descartes, mire, para que entienda lo que vamos a ver en esta unidad es la parte de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento. ¿Ya? Y lo primero que yo quería partir era con eso, con esas dos enseñanzas, de que aprendemos de los errores, ¿cierto? Y que aprendemos también comparando las cosas nuevas con cosas que ya sabíamos. ¿Ya? ¿Alguna duda por aquí antes de que avancemos? Ya, vamos a ver un video ahora, ya, para que nos soltemos un ratito,
¿ya? Porque, repito, chiquillos, en esta unidad nos tenemos que equivocar, ¿ya? Y ojalá, ¿cierto? Que podamos verlo. Ya estoy tratando de avanzar, pero parece que este computador se dio. Voy a poner aquí. Ahí. Este es un video, tiene que cargar ahí. ¿Ya? Y si no, yo tengo que habilitar una opción que no le puse y por eso el video no está mal. ¿Ya? Que aquí se copió como imagen. ¿Ya? Chiquillos, vamos a ver a continuación un video, ¿ya? En el cual vamos a ver una serie de objetos, ¿ya? Y nos vamos a observar, ¿ya? Y son objetos mirados con microscopios, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar ahora es que nosotros, lo que va a hacer usted es tratar de adivinar qué objeto es aquel que yo le estoy mostrando a usted y está siendo observado con un microscopio, ¿ya? Y después usted va a ver cuántos aciertos tuvo, ¿cierto? Y por qué supo algunas cosas y otras no, ¿ya? Y para que también vaya asimilando, por favor, vamos asimilando, ¿ya? De que nos tenemos que equivocar, ¿ya? Y uno de los grandes errores que quizás puede cometer el sistema educativo es ya de que pareciera que se castiga el error en vez de aprovecharlo como una situación de ¿cómo se llama? De crecimiento. Ah, me equivoqué. Voy a poner aquí. Perdón, me equivoqué. Voy a poner aquí. Ya, ahora sí encontré el video. Espérenme tantito. Ya, chiquillos, vamos a jugar un ratito, ¿cierto? Para que nos soltemos. ¿Qué es esto? Que vamos a ver. Ponga atención, mire. En este video te tenemos un nuevo reto. A continuación te mostraremos varias imágenes tomadas a nivel microscópico y tendrás algunos segundos para averiguar de qué se trata. ¿Crees que puedas acertar todas? Quédate y adivina qué es esto. Número 1. Comencemos con una fácil para calentar. Ya, vamos a poner aquí varios ciertos objetos y dice, usted adivine, ¿qué es esto? Mire. ¿Qué es esto? ¿Será pasto, pestañas o un cepillo? Te daré un poco de tiempo para que lo pienses. ¿Qué será eso, tío? Ay, usted viendo en su cuaderno, ¿cierto? La respuesta correcta es pestañas. Se ven bastante extrañas, ¿no? Esto se debe a que le agregan color a las imágenes para resaltar ciertas áreas. Por ejemplo, estos pedazos amarillosos que ves aquí son restos de piel muerta y estos que ves aquí son... Vayan pensando todo el rato en que lo que usted cree, ¿ya? Lo está comparando siempre con cosas que ya se imagina, ¿ya? Eso es lo que estamos comprobando y también estamos comprobando la teoría del error, que aprendemos a partir de errores, ¿ya? Y fíjese que aquí también vamos a ganar un conocimiento nuevo, que es que nosotros tenemos habitantes en nuestras pestañas, ¿ya? Somos un mundo para ellos. Cree que viven en las pestañas del 80% de la población. Así es que lo más probable es que tú y yo también tengamos unos cuantos. ¡Qué asco! No te preocupes, son inofensivos y diminutos, por lo que no podrás verlos. Número 2. Este es un poco más difícil. ¿Qué es esto? ¿Un armadillo, un tiburón o una armadura? La respuesta correcta es un tiburón. La piel de los tiburones está compuesta de unas escamas muy extrañas llamadas dentículos dérmicos, que parecen diminutos y filosos dientes. Estas permiten que nade mejor y más rápido. También los hace aún más intimidantes. Número 3.
Ahora lo haremos un poco diferente. Observa esta imagen con atención y dime, ¿a qué animal pertenece? ¿A una gallina? ¿A una mariposa? ¿O a un camarón? La respuesta correcta es a un camarón. Esta es la cola de un pequeño camarón. Observa cómo se mueve. Pareciera que estuvieran bailando, ¿no lo crees? Estos movimientos abdominales llaman la atención de las hembras durante la temporada de apareamiento. ¿Quién podría decirle que no a ese baile? Número 4. Continuemos con los animales. Observa la imagen y dime, ¿a qué animal pertenece? ¿A una mariposa? ¿A un cocodrilo? ¿O a una nutria? La respuesta es a una mariposa. Estas pequeñísimas escamas que ves son parte de sus alas. Alejémonos un poco para que podamos distinguirlo mejor. Un poco más, justo ahí. Estas escamas son diminutas. En algunos casos miden menos de 1 micrómetro, es decir, la milésima parte de 1 milímetro. Estas alteran la reflexión de... Ya. Hasta ahí vamos a dejar porque es solamente una demostración de varias cositas que les quiero decir. ¿Ya? Número 1, chiquillos, mira. Estamos viendo que los aprendizajes siempre están estableciendo relaciones unas cosas con otras, ¿cierto? Eso se llama como la teoría que decía Aristóteles de qué significa conocer. ¿Ya? En segundo lugar, también nosotros estamos viendo ¿ya? Perdón. Ya, en segundo lugar, nosotros estamos viendo que aprendemos a partir del error, ¿ya? De teorías. Por ejemplo, las explicaciones de estas cosas que nosotros estamos viendo, ¿ya? Tienen que ver con aprendizajes que ha obtenido la ciencia, ¿cierto? Y que este método científico, chiquillo, es un método que inventaron los filósofos, ¿ya? Y que, por decirlo de alguna manera, para que nosotros lo entendamos, en esta unidad vamos a aprender algo así como la historia de la ciencia, ya la historia del conocimiento científico, de cómo desde los griegos, ¿cierto?, que vivieron en el siglo quinto y sexto antes de Cristo, ¿ya? Hasta el año 1600, 1700, que es el año en donde se inventa el método científico y, por decirlo de una forma, tío, nace la ciencia oficialmente, ¿ya? Aunque siempre tenemos que recordar que en realidad es un proceso. O sea, no es que un día se inventó la ciencia y dijeron, ah, miren lo que inventamos, nos quedó un filete. No, po. Sino que es una cosa, chiquillos, que se va de a poco, ¿cierto? Presentando, nace como teoría, y unos filósofos que dicen, oiga, ¿sabe qué? Mire, yo creo que estos son los pasos que uno debería seguir si es que uno quiere conocer algo y estar seguro de que eso que uno está haciendo es verdad. ¿Ya? Hay gente que en la misma época de ellos se resistía a esos pasos. Y hasta el día de hoy, cuando analicemos, ¿cierto?, qué significa la ciencia, nos vamos a dar cuenta de eso mismo, ¿ya? De que en el fondo es lo mismo, chiquillos, lo que hace Albert Einstein, ¿cierto?, o los matemáticos cuando tratan de resolver dilemas matemáticos que se le presentan en la vida, están filosofando, ¿ya? De ahí que dicen que la filosofía es madre de toda la ciencia, porque en el fondo es eso, es el preguntar, ¿ya? Como esa imagen que está ahí, que no alcanzamos a verla en el video, ¿cierto? ¿Qué será eso, chiquillos? En las opiniones, o sea, la alternativa decía, ¿será un ácaro? ¿Será un virus, cierto? Algo así. ¿O será la lengua de un animal? ¿Ya? Y eso que está ahí, por si acaso, es la lengua de un colibrí, ¿cierto? De un picaflor. ¿Ya? Que se ve así cuando uno la mira con un microscopio. ¿Ya? Entonces, ¿qué sigue? Esto. ¿Cómo sabemos todo lo que conocemos, chiquillos? Vamos a tratar aquí de poner, podemos hacer aquí un zoom. Vamos a acercar aquí, para que veamos lo que dice. ¿Ya? ¿Qué es la epistemología? ¿Ya? La epistemología dice ahí, o la teoría del conocimiento, ¿ya?
como dice ahí, chiquillo, es una teoría del conocimiento, es decir, va a tratar de explicar, en la parte de la filosofía que trata de explicar qué significa conocer, qué es un conocimiento. ¿Ya? Cuando estamos en presencia de algo, por decirlo verdadero, y cuando estamos en presencia de una opinión, ¿cierto? O de una falacia, ¿ya? Que están muy de moda, ¿cierto? Sobre todo hoy en día en las redes sociales, ¿ya? Eso mismo de las redes sociales, si hoy en día la filosofía, chiquillos, se actualiza, tiene que ver con eso. Todo esto, por ejemplo, de las fake news, ¿ya? Están siendo estudiadas por la epistemología, ¿cierto? Y lo que va más allá, ¿cierto? ¿Qué se esconde detrás de una fake news? ¿Ya? ¿Por qué la gente inventa noticias? ¿Qué lo lleva a? ¿Ya? ¿Es que acaso hay una relación, por ejemplo, analizándolo de cuáles son las fuentes, si lo inventan personas cualquiera, ¿cierto? O, por ejemplo, alguna autoridad de gobierno, ¿ya? Todo, y por qué están detrás, ¿cierto? De todo esto, ¿qué se esconde detrás de todo esto? ¿Ya? ¿Cuál es el motivo de inventar una noticia falsa? Sembrar el pánico, ¿cierto? ¿Y confirmamos eso acaso de que los gobiernos hoy en día no son gobiernos blancos, sino que pareciera que vivimos en una especie de dictadura oculta por alguna especie de poder que controla, ¿cierto?, nuestros conocimientos y las cosas que sabemos? ¿Ves? La filosofía, chiquillo, es súper actual, la epistemología. Ya tiene que ver con todo esto. Entonces, de ahí yo le voy a decir ahora, ¿por qué se llama epistemología este asunto? ¿Ya? Leamos primero, dice, mire, ya, la epistemología o la teoría del conocimiento está influenciada por dos preguntas principales. La primera es, ¿qué es el conocimiento? ¿Ya? Y la segunda es, ¿qué podemos conocer? ¿Ya? Es decir, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Hasta dónde, chiquillos, podemos llegar? ¿Cuándo yo puedo estar hablando de algo y opinando bien, ¿cierto? De un tema, y en qué otros temas yo, por ejemplo, voy a estar opinando, pero voy a estar hablando nomás, por hablar, divagando, ¿cierto? Especulando, que se llama. Es decir, hablando sin razones, como por ejemplo, cuando se nos pregunta por temas metafísicos, ¿ya? Si es que existe el alma, que hay después de la muerte, esa es una especulación, ¿no? Uno se basa en su intuición, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en esta parte de la epistemología, chiquillos, le tenemos que preguntar a la gente si usted cree en fantasmas, ¿cierto? Y uno responde tanto responder afirmativamente o negativamente, chiquillos, uno tiene que justificar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿será una buena justificación decir yo no creo en fantasmas y por qué no? Porque nunca he visto uno. Y al mismo tiempo, ¿será una justificación decir yo creo en los fantasmas? ¿Por qué no? Porque a mí yo he presenciado apariciones fantasmales. ¿Será también un buen argumento ese? Yo lo he vivido. Porque ahí entran otras dudas igual, pues de, oye, pero ya, ¿y quién más? ¿Cuántas veces viviste esa aparición fantasmal? ¿Alguien más la vivió contigo o la viviste tú solo? ¿Cómo tú puedes estar seguro de que efectivamente era un fantasma, era otra cosa, una sombra? ¿Ya? Entonces ahí dice, ya dice, si podemos pensar, ya, otra pregunta por si acaso, chiquillos, que no podemos responder antes de continuar, para que no se den cuenta que solamente tiene que ver con los fantasmas, o Dios, o el alma, preguntas científicas también no tienen respuesta. Por ejemplo, si es que hay vida en otro planeta, ¿ya? A diferencia de la alma o de Dios, que uno no los puede ver, ¿cierto? Los fantasmas que no se pueden ver, los planetas sí se ven. Podemos mirar ahí, ¿cierto? Fotografías del espacio, se ven los planetas allá lejos, ¿ya? Pero no se puede responder si hay vida o no, ¿ya? Entonces ahí uno va con la epistemología, tío, uno va más o menos poniéndose como más exigente con los conocimientos que uno va aprendiendo y con las informaciones que la otra gente van afirmando, ¿cierto? ¿Ya? Uno se pone, aquí sí que uno se pone como más crítico. Por eso la filosofía, chiquillos, acuérdense, estimula el pensamiento crítico. ¿Ya? Porque aquí uno se pone preguntando, ya, ¿pero de dónde lo sacaste eso? ¿Ya? Ya, ahora sí puedo continuar. Dice, mire, si pensamos que podemos conocer algo, ¿ya? Como si todo el mundo, es decir, casi todo el mundo, sí, ustedes están seguros más o menos que conocen algo, ¿cierto? Que conocen los colores, las letras, por algo saben leer, escribir. Me imagino que
saben sumar, restar, ¿cierto? Si no, no estarían en tercero medio. ¿Ya? Todo lo que sus queridos profesores le han enseñado en matemáticas, ¿cierto? La profesora César, la profe Luisa, ¿ya? Lo saben, ¿cierto? Se lo demuestran a diario ustedes en sus pruebas, ¿ya? Entonces, ahí dice, surge la pregunta, ¿cómo sabemos que conocemos? ¿Ya? La mayor parte de lo que ha sido escrito en epistemología, chiquillos, trata sobre cada una de estas tres preguntas. ¿Qué significa conocer? ¿Qué podemos conocer? ¿Y cómo sabemos que conocemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que la información que tenemos es verdadera? ¿Ya? Entonces, ¿qué dato le puedo agregar yo a usted, ¿cierto? Que esté ganando por el hecho de haber asistido a clase. El siguiente. Vamos al chat, mis queridos contertulios. Tío, preguntas, dudas, antes de que yo continúe. En el chat. ¿Algún dato freak que usted conozca? Profe, se me escucha medio. De ahí, a ver. ¿Y si salgo y entro de la clase?